Estoy en el Mar Menor. Este paraje natural, situado al sureste de la península ibérica en la región de Murcia, se trata de la laguna salada más grande del sur de Europa, con más de 170 kilómetros cuadrados de extensión y unos 70 kilómetros de línea de costa. Pero no todo es lo que parece. La triste realidad es que este maravilloso lugar está en peligro. En el vídeo de hoy exploraremos este lago salado, intentando desentrañar los misterios que condujeron a que en el 2019 se produjese un drástico proceso de anoxia que hizo peligrar la existencia de este auténtico paraíso. Bienvenidos a HVlogs. Pero antes de empezar, ¿qué es el Mar Menor? Pues mirad, hay dos explicaciones. La corta es que es un mar chiquitito, pero me gusta a mí más bien decir la larga. Es la mayor laguna salada de Europa. Para todo el que no lo sepa, en España existen dos lagunas saladas, dos albuferas, la albufera de Valencia y el Mar Menor. Mientras que la primera se encuentra protegida por ser parque regional y con visitas estrictamente protegidas, el segundo, el Mar Menor, es un parque para el turismo. Y es que a lo largo del siglo XX, durante los años 60, 70, fueron surgiendo diversos poblados, diversas urbanizaciones a lo largo de la laguna salada. Algunas dependientes de otros ayuntamientos, como es el caso de donde estoy, que es Mar de Cristal, Islas Menores, que dependen del Ayuntamiento de Cartagena, y luego otras que tienen su propio ayuntamiento propio, como Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar. También es cierto que el Mar Menor es un lugar súper seguro para bañarse. No tiene fuertes corrientes ni se producen grandes oleajes y de hecho tampoco es un mar demasiado profundo, no es un lugar que tenga una profundidad extrema como puede ser por ejemplo un lago Ness. Se trata de una laguna que apenas llega a los 7 metros de profundidad en ciertos puntos. Es cierto que es un paraíso, no vamos a negarlo. De hecho, en las playas, yo te lo digo por experiencia propia, se tarda mucho en que te cubras. Son lugares donde la profundidad es muy baja, a lo mejor medio metro, un metro como mucho. Y queráis que no, eso incentiva el baño de personas mayores, niños y personas que no les gusta demasiado el mar. De hecho, la profundidad máxima alcanzada por este mar son 7 metros, un punto intermedio entre la isla del Barón y la isla de Perdiguera, entre medias del Mar Menor, son dos islas volcánicas. Y como he dicho antes, es una zona bastante segura para el baño, lo que incita demasiado al turismo. Pero no solo hemos venido a hablar pues, de turismo y dar una vuelta por esta zona. Hemos venido a hablar de desastres, ya que en el año 2019, como habré comentado antes en el vídeo, se produjo uno de los cataclismos más grandes de la laguna salada del Mar Menor, que fue un proceso de anoxia que acabó casi con el 90% de la vida de la laguna. Y hemos señalado uno de los posibles culpables, el turismo. Pero ¿es el único culpable? Vamos a analizar las causas de este crimen y a intentar desentrañar sus misterios. Toca hablar ahora de uno de los posibles culpables. Esto que tengo aquí detrás es un campo de cultivo. Y diréis, ¿por qué estás aquí? Bueno, para todo el que no lo sepa, la región de Murcia es una zona extremadamente fértil, donde abundan los cultivos de regadío. De hecho, hasta hace no mucho estos campos eran campos de cultivo de lechugas, es decir, regadío. Es cierto que los cultivos de regadío son muy contaminantes, pero ¿hasta qué punto es culpa de esto? Vamos a analizarlo. Según he encontrado durante mi investigación, uno de los principales motivos que señalan por el proceso de anoxia del que hemos hablado fue la eutrofización, que bueno, dicho en palabras sencillas, fue una contaminación producida por un aumento significativo de abonos, de componentes de origen del nitrógeno. ¿Esto qué señala? La agricultura.
esto de aquí detrás. Este proceso de eutrofización hizo pasar a la laguna de tener unas aguas cristalinas a parecer literalmente una sopa verde donde no te podías bañar, donde la vida que tanto abundaba en esta laguna, en este mar menor, fue desapareciendo poco a poco. Esto además favoreció la aparición de numerosos microorganismos que evitaban y hacían que el agua fuese cada vez más turbia y además impedían la entrada de luz solar, lo que hizo que la posidonia que había aquí fuese muriendo, el mar fuese perdiendo cada vez más capacidad de regeneración y además acabó convirtiéndose en lo que he comentado antes, en una sopa verde asquerosa. También es cierto que durante el 2019 se fueron acusando cada vez más episodios de vertidos por salmuera, por aguas altamente salinas. Juntado eso con la aparición de esta misma contaminación en los acuíferos situados por la zona de los Alcázares, que están más hacia allá, que no me da tiempo a ir, causó que el agua acabase convirtiéndose pues, en algo asqueroso, que ya he dicho en varias ocasiones. ¿Posible culpable? Es cierto que durante el año 2019, durante el otoño de 2019, hubo una acusación de un vertido de agua de salmuera altamente contaminante, abundante en nitrógeno y nitritos, también, por una de las ramblas que vienen a desembocar aquí a la laguna. Quedaros con esto porque va a ser importante más adelante. La realidad es que la contaminación por aguas de salmuera y por nitrógeno han sido determinantes para este momento anóxico, este proceso de anoxia que se vivió durante el año 2019 que, como he dicho, hizo que desapareciese la mayor parte de la vida de la laguna salada, de la mayor laguna salada de Europa. Pero, ¿es esto la única causa? Analicemos las dos últimas porque se viene tela. Si bien es cierto que los cultivos y la agricultura han tenido un papel fundamental en el proceso de eutrofización, debemos analizar ahora uno de los posibles culpables que debemos sacar a la palestra, y ese es el clima. La región de Murcia es una zona desértica o semidesértica, me da igual como quieras clasificarla. Lo cierto es que en la región de Murcia, cuando llueve, llueve poco, pero cuando llueve a lo bestia. Y no es la primera vez, ni será la última, que esta región vive episodios de danas, o lo que es lo mismo, como nos gusta llamarlo a los de aquí, un episodio de gota fría. Todos sabemos lo que es una dana al final. Una dana es un episodio terrorífico con lluvias torrenciales. Y eso cada vez se vive más, quizás acusado más probablemente por el cambio climático que llevamos sufriendo durante los últimos años, o probablemente porque es una zona donde es propenso vivir este tipo de situaciones. La región de Murcia, Almería, etc. Es cierto que sufren cada vez más este tipo de inundaciones. Y todos sabemos lo que pasa con las aguas torrenciales, ¿no? Pues como Jack Sparrow, arrasa con lo que veas y generoso no seas, literalmente. El agua arrastra con todo, tiene una fuerza descomunal. De hecho, me he tenido que aplazar este vídeo 3 veces por culpa de un episodio de Dana, justamente ayer. Y es cierto que el agua carreteó de manera torrencial. Se inundaron zonas, incluso se puede vivir episodios como los que os voy a narrar a continuación. En definitiva, que el agua tan sumamente potente y tan sumamente descontrolada provoca destrucción. Provoca destrucción y provoca daños. ¿Y dónde va a parar todo eso? Pues efectivamente, al Mar Menor. Durante el año 2019, las zonas como los Alcázares o San Javier fueron declaradas zonas catastróficas tanto por el gobierno de España como por el gobierno de la región de Murcia.
teniendo que verse implicadas fuertes inversiones tanto por el consorcio de compensación de seguros como por el propio gobierno. Es cierto que ese episodio de Dana fue tan destructivo que casas y casas se vieron anegadas de agua. Y supongo que os estaréis preguntando, ¿y todo esto qué tiene que ver? Pues mira, vamos a analizarlo. ¿Os acordáis lo que os he comentado antes de un vertido de aguas de salmuera altamente contaminadas con nitritos y nitratos? ¿O con derivados del nitrógeno? Bien, durante el otoño de 2019, como os acabo de comentar, hubo un episodio de Dana terrorífico en la región de Murcia. Hubo inundaciones, hubo roturas, hubo pérdidas y en la Rambla del Albujón se produjo un vertido de aguas negras. ¿De dónde proviene ese vertido? Pues de lo poco que he podido investigar, que por cierto os dejo abajo las referencias, lo poco que he podido investigar y lo poco que he podido encontrar, es cierto que no se tiene muy claro. La Fiscalía parece ser que sigue investigando. Grupos parlamentarios como el de Vox o el Popular acusan a una posible fábrica que estaba cercana. Otras fuentes como los grupos socialista y Podemos acusan a nuestra amiga la agricultura. ¿Y qué es lo que yo saco en claro de todo esto? Que no tenemos ni idea porque hasta que no salga una sentencia no podemos dictaminar qué es lo que pasó con ese vertido, quién fue el culpable y qué ocurrió. Lo que sí sabemos es que fue debido a una posible rotura por culpa de la Dana. A todo esto hago referencia a Fundación Aquae, cuyo artículo me ha servido sobre todo de guía para encontrar posibles culpables de este episodio del año 2019. Os dejo abajo en la descripción el artículo enlazado. Muchas gracias Fundación Aquae por la ayuda que habéis prestado sin saberlo. Bien, ya tenemos 3 posibles culpables. Tenemos el turismo, la macroexplotación turística que ha habido en esta zona. Tenemos la agricultura, que también ha tenido gran parte de culpa. Y tenemos, por último, pero no menos importante, el clima. El clima es lo menos controlable de todo. ¿Qué nos queda? Pues evidentemente el factor más importante, el político. Para mí, desde luego, son los máximos culpables. Recordemos, en el año 2019 se produce este proceso de anoxia. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Pues que el gobierno central, gobernado por el Partido Socialista, y el gobierno regional, gobernado por el Partido Popular, se han estado tirando la pelota el uno al otro, viendo a ver quién podía hacer más daño a quién, y mientras tanto la situación del Mar Menor seguía sin ser controlada. Pero es que ni el gobierno de la región de Murcia ni el gobierno de la nación tomaron medidas al respecto. Aquí cada cual se echaba las culpas y nadie hacía nada, todo el mundo miraba a un lado y mientras tanto el Mar Menor seguía muriendo. El Mar Menor seguía sin tomar nada, no recibía la ayuda que necesitaba recibir. No se limitó el cultivo, no se tomaron medidas contra el turismo masificado, no se hizo una limpieza por culpa de las danas, no se hizo absolutamente nada. Y ojo, que con esto estoy echándole la culpa tanto al gobierno nacional como al gobierno regional. Ninguno hizo nada. ¿Qué es lo que se hizo realmente? Pues no fueron ninguno de los dos los que tomaron medidas. Fue la ciudadanía, a través de la plataforma Pacto por el Mar Menor, a los cuales les mando un abrazo enorme. Y gracias por hacer lo que estáis haciendo. Ellos se dignaron a iniciar lo que se llama una iniciativa legislativa popular. A partir de ahora lo voy a llamar ILP, me resulta más cómodo. Una ILP consiste en que un grupo de ciudadanos se ponen de acuerdo, recogen firmas y llevan una propuesta de ley al Congreso. Tiene que cumplir una serie de requisitos. Eso es lo que se hizo. Durante el año 2021 se tuvo que recoger casi 1 millón de firmas para poder alcanzar ese acuerdo, para poder mandar al Congreso de los Diputados un proyecto de ley para proteger y dotar de personalidad jurídica al Mar Menor. Y esto supuso una auténtica revolución. Pensemos que hasta esta fecha todavía el Mar Menor contaba con ninguna o nula protección solamente por la ley de costas. Hasta ese momento, a partir de este momento, en el año 2022, con la aprobación de esta ley, el Mar Menor empieza a dotar de personalidad jurídica
y se le puede proteger de manera mucho más efectiva de lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Esto supone también una protección de su espacio marino, su fauna y su flora. Pero ojo, esto no va a ser siempre suficiente. De hecho, no es suficiente bajo mi punto de vista. Mientras el gobierno regional y el gobierno nacional sigan sin ponerse de acuerdo en ciertos aspectos, el Mar Menor seguirá siendo un nido de problemas. Mientras el gobierno central y el gobierno regional sigan peleándose y no poniéndose de acuerdo en limitar la agricultura intensiva como la que hemos visto antes, aunque ya no está permitida, mientras se siga permitiendo el turismo a niveles exacerbados o incluso sigan sin ponerse de acuerdo en dónde se puede fondear o no dentro del Mar Menor, sinceramente hasta entonces lo veo muy complicado y el Mar Menor seguirá siendo un foco de problemas. Desde luego, hasta ahora tenemos un halo de esperanza, sabiendo que el Mar Menor por lo menos ya cuenta con su propia personalidad jurídica. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué opináis? Decidme. ¿Quién pensáis que es el máximo culpable? ¿Los políticos? ¿La agricultura? ¿El turismo? Desde luego no nos vamos a poner de acuerdo. Pero hasta aquí mi pequeño punto de vista. Por cierto, si queréis seguir indagando, podéis daros un paseo conmigo por Cartagena, mientras viene o no viene el siguiente vídeo. Hasta entonces, sed felices.